Hace rato les comentaba esta frase icónica del general Díaz, que es el mátalos en caliente. Esta frase se convirtió en un sello del régimen porfirista cuando en 1879 un grupo de partidarios del Lerdo de Tejada, a bordo del barco Libertad, fraguaban un plan para derrocarlo. Díaz envía al general que los aprendió un telegrama con esa frase, ordenándole fusilarlo sin juicio alguno, y ese fue el destino de todos sus opositores. Es decir, que todas aquellas personas que estaban en contra o empezaban a manifestar ideas diferentes al régimen de don Porfirio, pues era el mátalos en caliente. Precisamente hubo una serie de rebeliones indígenas por parte de los indios Mayo y de los indios Yaqui ubicados al norte de nuestro país. Y bueno, ante esos levantamientos indígenas que ellos generan, la manera de ahogar esas manifestaciones que estaban generando, esos levantamientos, fue enviarlos a una especie de prisión plantación de caucho ubicadas tanto en Oaxaca, donde terminaron estos indios rebeldes de Sonora y Chihuahua, que se oponían al régimen. Ellos van a ser ubicados en Valle Nacional, pero otros tantos van a ser también ubicados en lo que va a ser la región algodonera y enequenera de la península de Yucatán. Hubo un término al que se le denominó como la Pax Porfiriana. El término Pax no es más que la paz. ¿A qué se referían? A que ya es un periodo de estabilidad. Se acaba el monarquistas, iturbidistas, republicanos, centralistas, federalistas, conservadores, liberales, y el establecer una dictadura viene a traer cierta estabilidad y paz política porque se acaban los enfrentamientos por la lucha del poder. El costo es que es a través de una dictadura. Esta estabilidad lograda permitió atraer la inversión extranjera que se concentró en las industrias extractivas de minerales y petróleo, una incipiente industria textil, la infraestructura ferroviaria, mientras la inversión de los nacionales se concentró en lo que fue la agricultura, en que se tenía como estructura de producción en las llamadas haciendas agrícolas y que eran trabajadas por los peones acasillados. De cierta forma, esos peones acasillados no es más que la herencia de las encomiendas que se tuvieron desde la Nueva España. El progreso tecnológico que se logra en esos años fue que llegaron a México adelantos, como ya se han mencionado, en torno al ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, los tranvías primeramente de mulas, pero pues por algo se inicia, algo es algo. Ahí por ahí ustedes escucharon en el video de Nueva Historia Mínima de México el audio que le manda de una carta el general Díaz a Thomas Alva Edison, ¿no? También en esa época surgen empresas que aún subsisten hoy en día como Banamex, que era el Banco Nacional de México, el Sanborns, bueno, hoy Citibanamex, Sanborns sigue vigente, el puerto de Liverpool, cuya tienda departamental pues todos conocemos hoy, y Palacio de Hierro, es decir, que don Porfis, como muchos le apodan o le dicen, era totalmente palacio. Dentro de esas ideas era también ese gusto por la moda, estaba la moda victoriana, y como podemos apreciar en estas dos imágenes es el país de los contrastes. Por un lado, la gente de la alta alcurnia con amplia posibilidad económica. Esta moda victoriana se ve reflejada en los vestidos de las mujeres, en donde se manejaba la famosa cintura de avispa, que buscaban que fuera una cintura muy reducida, los sombreros de las mujeres con plumas, los sombreros de los hombres sombreros de copa, eh, les denominaban como catrines por la vestimenta. Y por otro lado tenemos el otro contraste de los capataces en las haciendas agrícolas y cómo seguían conservando el castigo corporal con los peones que vivían dentro de sus haciendas. Esta imagen se toma de un libro de Rius, cuyos libros se caracterizan precisamente porque ocupa mucha caricatura y sátira. Y bueno, ustedes tendrán la oportunidad de leerlo ya en las diapositivas, ¿no? Cómo era la situación del campo, las tiendas de raya, el peonaje, el derecho de pernada,
que bueno, el derecho de pernada igual ya lo habíamos comentado en algún momento, que era que la noche nupcial de los trabajadores tenían que pasarla con el dueño de la hacienda o el capataz antes de con la persona que se casaban. Entonces, era toda una serie de abusos arbitrarios los que vivían las sociedades agrícolas de esta época. El centenario de la independencia y los 80 años de edad del general Díaz fueron algo muy ribombante. Por aquí tenemos una foto real del general Díaz con su esposa Carmelita Romero Rubio. Y bueno, ¿cuáles son, digamos, los antecedentes del fin de esta era, lo que empieza a hacer ruido para que se dé el declive del porfiriato? De entrada tenemos a los peones acasillados y el maltrato que recibían dentro de las haciendas. Las famosas tiendas de raya que en su momento Maximiliano de Habsburgo intentó que se eliminaran, pero bueno, ese intento fue fallido y se conservan todavía en esta época. Bueno, ya habíamos comentado al respecto, eran una serie de arbitrariedades las que se vivían con ellos. Por otro lado, tenemos en 1906 y 1908 las huelgas de Cananea Blanco, Cananea Sonora y Río Blanco Veracruz. La cuestión minera y la cuestión textil se levantan en contra de las arbitrariedades que tenían por las largas jornadas de trabajo y la nula seguridad social que tenían. Por otro lado, en 1908, el general Díaz es entrevistado por un reportero llamado James Krillman, que pertenecía al New York Times. Y en esta entrevista la particularidad es que sale publicado ante el mundo diciendo de viva voz del general Díaz que México estaba preparado para la democracia y donde decía que él ya no participaría en una siguiente reelección, ¿no? Sin embargo, cuando empieza a ver que hay más candidatos, uno de ellos que hace mucho ruido, que va a ser Francisco I. Madero, por hacer una campaña electoral en la que se da la tarea de visitar 22 de los estados de la República vía ferroviaria. Entonces empieza a hacer una campaña, hace demasiado ruido y son ideas frescas, ideas más jóvenes en las que a él le empiezan a causar mucho ruido y pues por eso busca aplicar una medida represiva y lo manda a encarcelar. Por otro lado, tenemos la participación de los periódicos o pasquines que van a estar en contra del sistema. Uno de ellos va a ser encabezado por los hermanos Flores Magón, que ellos estaban en contra de estas ideas que se tenían. Ellos mismos, su periódico era Regeneración y ellos mismos fundan un partido que se va a llamar Partido Liberal Mexicano. Prácticamente era un poco raro que aunque había periódicos en esa época como Regeneración o El Hijo del Aguizote, en donde estaban tratando de dar su pensamiento libre de expresión en contra de la dictadura, pues eran perseguidos y además de que era un periódico pues exclusivo para un pequeño sector de la sociedad, porque les decía, más del 95% de la población pues era analfabeta. Cuando se da en 1910 el primer centenario de la independencia de México, de que es cuando se consuma la séptima reelección de Porfirio Díaz para presidente de la República. Y como resultado de esto último inicia un movimiento revolucionario de largo alcance en el mes de noviembre que obligaría al anciano presidente a dimitir del cargo e irse de México. Por ello es un año clave en la historia nacional. Los festejos del centenario se dan en el mes de septiembre. Sin embargo, a los 2 meses, octubre y noviembre, de que se hacen los festejos, estalla este movimiento revolucionario con el Plan de San Luis de sufragio efectivo no reelección, encabezado por Francisco I. Madero. Aunque Díaz va a ser exiliado del país, renunciando a la presidencia hasta el mes de mayo, pues este movimiento empieza a tomar fuerza por diferentes puntos del país. Y se van a adherir más caudillos y revolucionarios de los que conocemos como Emiliano Zapata,
Francisco Villa, por mencionar a algunos, ¿no? Pero entonces, cuando inicia la Revolución Mexicana, en el extranjero no daban crédito de lo que estaba pasando. Cuando fueron los festejos se prepararon de tal manera que mandaron pintar las fachadas de las casas, le regalaron ropa a la gente, armando todo un teatro de lo que sería esa festividad, precisamente por donde pasarían el desfile de aniversario, ¿no? Lo que quedaría a la vista y a los ojos de los diplomáticos, embajadores, cónsules que venían a esa celebración de centenario de independencia. Entonces, cuando estalla la revolución, ellos en el extranjero no dan crédito porque para ellos todo estaba en orden y progreso, como decía don Porfirio, ¿no? Eh, Prácticamente esta idea de los políticos de disuadir a la gente con regalos y mandar a componer caminos, pues no es nada nuevo, ¿no? Es una estrategia ya bastante vieja, un truco viejo.